Hermanos amados, hemos llegado a la mitad. Vamos a llegar ahora entre la tribulación y la gran tribulación. Así que aquí viene este paso intermedio. Y como lo estudiamos valga la redundancia, el estudio pasado, al final, el último versículo que vimos ahí fue el versículo 14, que dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Todavía no va a venir, pero está a punto de venir. Y ahora pasamos al versículo 15 en el capítulo 14, seguimos en el capítulo, perdón, en el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero aquí se produce una división importante y por eso detuve el estudio la vez pasada y quiero partir de acá porque aquí es donde se toca la séptima trompeta. Y bueno, este es el paso final. Esto es la última trompeta que se toca y de aquí en adelante entonces viene el desenlace. Se va a producir literalmente el desenlace. Y como dice entonces en el versículo 14, el tercer ay viene pronto. Y eso es importante porque todavía no va a venir, a pesar de que se va a tocar la séptima trompeta. Y esto es interesante porque dice en el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, y aquí comienza entonces una celebración. Grandes voces en el cielo, refiriéndose a muchedumbres de todo, de lo que va a explicar más adelante. Y aquí entonces literalmente comienza una celebración en el cielo porque finalmente se toca esta séptima trompeta. Y todos estaban expectantes porque no sabían lo que iba a hacer con cada una de las trompetas. Recuerden que los ángeles, ni los 24 ancianos, ni los 4 seres vivientes que están delante del trono saben realmente lo que va a suceder. Digamos, Cristo fue abriendo los sellos, ¿se acuerda? Nadie sabía lo que estaba escrito en el libro, solo Cristo lo sabía, y va abriendo los sellos y a medida que los va abriendo, entonces se va revelando lo que va a suceder. Y hasta acá ya se habían revelado, se podría decir, el 80%, pero falta esta última trompeta. Y cuando se comienza a tocar la última trompeta, en los cielos hay una fiesta porque se sabía que esta era la última. Con esto se va a terminar. Y todos están expectantes de ver el final, el desenlace. Pero hay varias cosas que llaman mucho la atención, porque hasta aquí Satanás todavía no había participado del juicio. Entonces, los demonios habían participado ahí en el versículo capítulo 9, ¿se acuerdan? Ahí habían salido demonios, pero habían salido controlados, eran demonios que todavía estaban bajo el control. A un grupo se le dijo que podían causar tormento, pero no matar, y al otro se le dijo, ya, ustedes pueden matar un tercio de la población. Un tercio, no les dijo que podía matarlos a todos. Entonces estaban bajo el control de Dios todavía. Pero la pregunta grande es, bueno, ¿cuándo se va a hacer juicio a Satanás? Y hasta el momento no se le ha hecho y no se ha visto la obra poderosa de Satanás y nadie sabía todavía en el cielo cómo iba a ser eso. Pero sabían que cuando se tocara la última trompeta, bueno, si es la última, tiene que ser el momento definitivo. Y por eso se produce entonces esta fiesta. Y como lo vamos a ver aquí en el capítulo 11 y en el 12, se va a manifestar esta alegría, este gozo, esta celebración en los cielos. Así que nos tenemos que transportar allá para participar
todos los seres que están en el cielo, ojo, que son solamente un grupo de cristianos, la iglesia, y los ángeles y los 4 seres vivientes. No hay más, los demás todavía no han resucitado, no han sido llevados a la presencia del Señor. Están en espera. Y entonces comienza esta celebración. Y al mismo tiempo se sabe que ahora viene el final de la profecía, que claro, todos saben que la profecía dice que va a durar 7 años, la séptima semana de Daniel, y ya 3 años y medio han pasado. Por lo tanto, todo el mundo, todos los seres celestiales, saben que quedan 3 años y medio. Pero también los moradores de la tierra, todas las personas que están en la tierra, también saben, por lo que dice Apocalipsis, ¿no? Y recuerden que Apocalipsis, ellos tienen el libro, tienen la Biblia, y van a estar escudriñando y van a estar revisando y ver cuándo pasan estas cosas. Pero todavía no saben cuándo se va a producir entonces lo que está profetizado en la Biblia, lo que ya se sabe que va a suceder, pero ¿cuándo? Entonces, aquí vemos que comienza el gozo en los cielos. Grandes voces, dice entonces. Y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y de su Cristo, los reinos del mundo. Los reinos del mundo significan todos los reinados que hay en el mundo, que hay muchos, pero todos ellos son un reino. Y por eso es bien interesante que Reina Valera lo haya traducido por reinos, varios. Pero en el fondo todos los reinos están bajo un solo gobernador en este momento, que es Satanás. Satanás tiene el control sobre todos los reinos. Recuerden que él es el Dios de este siglo, Dios con minúscula, de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, y todo está bajo su control. Él es el que gobierna el mundo, tanto aquí en Apocalipsis como en este momento que estamos viviendo nosotros, bajo la orden estricta de Dios. Dios tiene el control final, pero a él se le fue dado la autoridad para gobernar este mundo, esta tierra, a los hombres, a los que no son de Dios. Hermanos amados, entonces, considerando todo lo que hemos hablado recién, preparémonos en oración para ese momento cuando comencemos a leer este capítulo 12. Oremos antes de empezar porque la cosa se pone seria aquí y necesitamos tomar muy en serio lo que vamos a estudiar hoy día. Oremos a nuestro Padre y pidámosle ayuda. Oh Dios eterno, quiero darte gracias junto a mis hermanos y hermanas que van a estudiar este capítulo que viene ahora, este capítulo 12 sobre todo, donde tú nos revelas muchas cosas y por eso quiero pedirte en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender cada una de las cosas que tú dices aquí en tu palabra, para que todo esto glorifique a tu Hijo Jesucristo como solo Él se merece ser glorificado. Bendito Dios. Gracias porque podemos estudiar este libro tan importante, esta revelación que tú le diste a tu Hijo, la revelación de Jesucristo. Necesitamos poner atención y ayúdanos, Señor, a entender. Danos sabiduría, danos inteligencia espiritual para que podamos recibir estas palabras, para entender el resto que se va a explicar en el libro de Apocalipsis. Bendito seas tú, bendito sea tu santo nombre, en el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Entonces ya pasaron estos 3 años y medio
Ya han habido varios desastres en la tierra. Ahora, no nos olvidemos que el hombre tiene esa capacidad de poder recuperarse de los desastres. Un desastre pasa, si pasa localmente, queda el desastre, como se dice, y se empieza a ordenar el hombre, porque ninguno de las cosas que sucedieron durante los 3 años y medio, sino que fueron localizados y temporalmente también duraron por un tiempo. Entonces, esta celebración es por dos motivos. Uno es porque, como dice ahí en el versículo 15, has venido a ser nuestro, a todos los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ya se está anunciando en forma afirmativa, digamos, a pesar de que es algo que va a ser en el futuro cercano, pero ya es un hecho. ¿Por qué? Porque esta séptima trompeta significa que es el final. El final significa el juicio, que viene ahora, el juicio total viene sobre la tierra. Entonces, el gozo que había, porque todo el mundo tiene claro que lo que dice la Biblia, pero no sabían cómo eran los tiempos, cuándo iban a suceder. Y ahora saben que con la séptima trompeta llegó el final. Aunque va a durar 3 años y medio, pero llegó al final. Entonces, el gozo es tremendo. Había mucha gratitud y lo vemos con los 24 ancianos en el versículo 16, que dice que los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, ¿ya?, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Entonces, la iglesia va a estar haciendo eso permanentemente, constantemente. Para nuestra capacidad de entendimiento es complejo porque nosotros no nos podemos imaginar estar haciendo algo repetitivamente. Pero créanme que cuando estemos ahí no vamos a querer hacer nada más. Va a ser un deleite, va a ser algo absolutamente, excesivamente gozoso estar adorando a ese Dios tan increíble, tan justo, tan santo, tan misericordioso, porque nosotros vamos a haber vivido en carne propia, vamos a entender perfectamente todo el sufrimiento que vivimos nosotros, que vivió Cristo, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces la adoración va a ser constante. Algunos tienen, quiero volver a ese punto de que Él va a reinar por los siglos de los siglos y se refiere a Cristo. Y ahí hay un pasaje bien curioso que está en Lucas. Si ustedes van a Lucas capítulo 1 versículo 33, ustedes se van a encontrar con esta profecía que sale de la boca de este anciano que estaba esperando. Muy lindo el relato, lo pueden leer entero. Pero él le dice a María, en ese momento, cuando toma a Cristo en sus brazos y reconoce que es el Mesías, y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, Cristo. Y su reino no tendrá fin. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que más adelante vamos a leer de que Él somete todas las cosas bajo los pies de Dios, Padre, Él va a ser el triunfante rey de los reyes que reina por toda la eternidad. Y eso es algo que lo vamos a ver cuando lleguemos a ese momento, porque es un poco complejo entender esto de que Cristo, el Jesucristo, va a reinar por los siglos de los siglos, siendo Él el Dios completo, el Dios perfecto, el Dios sublime. Pero todo, así como Él creó todas las cosas, Él también va a reinar, como también lo profetizó ahí en Lucas capítulo 1, 33. Y el versículo 17 cierra entonces esta exclamación sobre esta adoración, donde dice, diciendo, te damos gracias,
Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Ahí está la referencia del que ha de venir, Cristo. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces aquí viene este empoderamiento. Aquí ya el Rey de Reyes entra en completo control. A pesar de los 3 años y medio que todavía quedan aquí en la tierra. Pero sabemos que para Dios el tema tiempo es algo, es diferente, es completamente diferente. No podemos decir virtual porque es real, el tiempo es real, existe, porque es algo creado, algo que Dios creó, pero en el cielo no hay tiempo. Entonces cuando finalmente llega esta séptima trompeta, se desata entonces este gozo porque esto significa que ahora empiezas a reinar. Aquí es como decir, de ahora en adelante tú ya eres rey, solamente que ahora te vas a preparar para el acto final, como se dice, la venida, esa venida que tanto esperamos nosotros también, de la cual vamos a ser partícipes, cuando Cristo, montado en su caballo blanco, baje a la tierra y tome posesión definitiva del reino que siempre le ha pertenecido, pero que le fue usurpado por Satanás por un tiempo. Ahora pasaron, uno dice, pero pasaron casi 7000 años han pasado desde entonces. Bueno, pero eso no es tiempo para Dios, es tiempo para nosotros. Pero hay que entenderlo desde la perspectiva divina y no es tiempo. Y Pedro lo dice, 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Entonces es relativo cómo se entienda, desde qué perspectiva. Nosotros lo vemos 1000 años, Dios lo ve un día. Para él no no ha pasado mucho. Así que aquí está entonces, se cierra la gratitud. Señor Todopoderoso, tú es el que eres, el que eras y el que has de venir. Siempre ha existido, pero por sobre todo cierra diciendo en el futuro el que ha de venir. Porque la gran esperanza que tenemos nosotros a través de las escrituras, y siempre ha sido así, desde el Antiguo Testamento, siempre la esperanza de los judíos antes era de que viniera el Rey de Reyes. O sea, cuando llegó Cristo, llegó como el Mesías, pero como un profeta. Entonces se desilusionaron. Pero la venida del Rey de Reyes. Y esa es la venida que estamos esperando todos nosotros. Y que va a ser entonces para posesionarse definitivamente en la tierra. Y así podemos entonces pasar a la otra parte de este comienzo de la séptima trompeta, donde también los que están en la presencia de Dios exclaman esta profecía que se va a cumplir. Como aquí como un resumen de lo que va a venir ahora en adelante. Y uno podría dividir este versículo 18 en 4 partes. Dice primero que se airaron las naciones. Que se airaron. Aunque hablan aparentemente en el pasado, es una forma de hablar del futuro como un hecho. Y se airaron las naciones en el futuro, se airaron. Y eso lo vamos a ver cuando se cumpla el Armagedón, la batalla final. Ahí va a ser la máxima expresión de la ira de las naciones, junto con Satanás, el anticristo, el falso profeta. Todos van a ir a hacer guerra contra Cristo. En realidad es patético pensar que se les ocurra algo así, pero la ira va a ser tan tremenda y la convicción de ellos tan absoluta que van a ir a una guerra contra el Cristo, el que viene de la nube. Después dice, y tu ira ha venido. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y esa es la ira que se va a manifestar previo al Armagedón, que son las copas de la ira de Dios,
van a ser derramadas sobre la tierra, y a pesar de eso, las naciones se van a irar. Eso va a ser una combinación de la ira de las naciones más la ira de Dios. Y bueno, Armagedón va a ser una batalla que sin precedentes, eh, y sumamente sangrienta, por lo que vamos a ver más adelante. La segunda profecía es que dice que y el tiempo de juzgar a los muertos. Juzgar a los muertos. ¿Qué muertos va a juzgar el Señor? Todos los que, aquí como se habla, siempre se ha dicho los que murieron en Cristo, pero que no fueron arrebatados. Acuérdense que el arrebatamiento es una parte de la iglesia que es arrebatada, pero el resto quedaron aquí. Incluso los que murieron desde Adán, creyendo en Cristo, hasta la segunda venida. Así que ese juicio lo va a hacer entonces de aquellos que son de Cristo. Porque recuerden que el juicio final, que es al final del milenio, ese es el juicio donde se van a juzgar todas las almas, desde Adán hasta ese tiempo, que no creyeron, los que nunca creyeron, que murieron en la incredulidad, en sus pecados, esos van a ser juzgados al final. Junto con ellos, al final, en el trono blanco, se van a juzgar todos los que murieron durante el milenio, que también hay un número importante, que van a morir durante el milenio. Entonces, esos van a ser resucitados al final y van a ser juzgados delante del trono blanco. Importante que ese es el segundo juicio final. Pero antes de que venga el milenio, digamos, antes de que comience el milenio, van a ser resucitados todos los santos del Antiguo Testamento, como los santos de la época de la iglesia y de la tribulación, los mártires, los que murieron durante estos 7 años que estamos viendo acá en el Apocalipsis. Esos van a ser resucitados. Eso lo vamos a ver en el capítulo 20. Van a ser resucitados y van a ser juzgados según las obras. Son cristianos, son personas que murieron con la esperanza de ver al Mesías. Porque los del Antiguo Testamento no creían en Cristo, pero ya murieron en la esperanza de ver al Mesías. Y esos entonces que no fueron arrebatados pasan entonces hasta este segundo. Los que fuimos arrebatados, me incluyo con la esperanza de ser arrebatado, nosotros vamos a ser juzgados también. También vamos a estar frente al tribunal de Cristo en este periodo. Nosotros también vamos a ser juzgados por las cosas que hicimos, por cómo nosotros le respondimos a Cristo. ¿Ya? Y esos que van a ser juzgados, dice ahí, para dar el galardón. Y aquí se nombran 5 grupos de personas. Pongan atención, es interesante. Él le va a dar galardón. ¿A quiénes? Primero menciona a los más fieles siervos, que son, dice, tus siervos los profetas. Los que profetizaron son todos aquellos que en el Antiguo Testamento se les llamaba profetas, pero después de la venida de Cristo, la época de la iglesia, ya no habían profetas propiamente tal, excepto por ese periodo de mientras los apóstoles todavía estaban evangelizando, pero ya del comienzo de la iglesia ya definitiva, donde sin apóstoles, del año 100 en adelante, ya no habían profetas, pero sí habían pastores. Y los pastores también profetizan, pero no en el sentido de que profetizan el futuro, sino que profetizan la palabra de Dios. Profetizan lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Anuncian, profetizan. La palabra profetizar en el Nuevo Testamento se usa como el
predicar el Evangelio, la palabra verdadera, lo que está escrito. Y eso es lo que hacen los pastores y los predicadores y los misioneros, profetizan. Y a eso se refiere entonces aquí como tus siervos los profetas. El otro grupo que se menciona entonces después de los siervos, los profetas, es a los santos. Los santos es un grupo que se va a estar mencionando mucho en el Apocalipsis y se refiere a todos los creyentes, a todos los cristianos que se convirtieron durante la tribulación y fueron muertos entonces por el nombre de Cristo, por el testimonio de la palabra, por todo lo que se van mencionando estos grupos desde el capítulo 5 en adelante, se van a ir mencionando estos santos. Y después dice, y a los que temen tu nombre. Y aquí he estado pensando que es otro grupo. Están los siervos, los santos, los que temen el nombre. Después dice a los pequeños y a los grandes. Y es difícil discernir realmente a qué se refiere por qué hace esta diferencia. Entendemos lo de los siervos y los profetas, ¿ya? Eso se puede entender, que son un grupo específico que fueron llamados y tienen una responsabilidad específica. Los santos están mencionados aquí en el Apocalipsis. Y después dice, y a los que temen, y a los que temen. Es como otro grupo, no es que sean también los mismos, los santos, los que temen tu nombre, sino que y a los que temen tu nombre, es como que fuera otra categoría. Y a mí me da la impresión de que aquí está hablando de aquellos cristianos que murieron durante el tiempo de la iglesia, pero que solo llegaron a temer el nombre de Cristo, pero no guardaron los mandamientos. No sé si me entienden. Que fueron aquellos entonces que temían el nombre, pero no murieron por Cristo en el sentido, no se santificaron completamente, no renunciaron a las cosas del mundo, sino que siguieron involucrados con el mundo a pesar de que eran hijos de Dios y habían nacido de nuevo y habían profesado la fe cristiana, pero tal vez no habían dado testimonio de Cristo. Tal vez solamente le temieron, tenían temor de Dios, que es bueno, pero no terminaron guardando la palabra. A mí me da la impresión de que está hablando de ese grupo, que murieron en Cristo, pero que no fueron raptados, no resucitaron y fueron raptados, sino que siguieron en la espera, pero eran cristianos. Y a los pequeños y a los grandes. Algunos, por supuesto, dicen aquí, está diciendo que pequeños son aquellos que no eran personajes importantes en la vida del mundo, y los grandes eran algunos que eran más importantes. Que hace una diferencia en ese sentido, no lo sé. No puedo dar una conclusión definitiva al respecto. A mí me parecería más espiritualmente hablando. Los pequeños espirituales y los grandes espirituales, pero nuevamente aquí podríamos ver tres categorías. Los que temen tu nombre, los pequeños y los grandes. Tres grupos distintos de cristianos que dentro de su fe fueron temerosos de Dios. Algunos fueron muy pequeños, hicieron muy poco, participaron muy poco en el cuerpo de Cristo, no se involucraron, tuvieron su vida cristiana, tenían su fe personal, chiquitita, así, pero no se involucraron, no dieron testimonio de Cristo, fueron obedientes, calladitos, no se involucraron. Y los grandes, no sé cómo ponerlo. Pero en todo caso aquí vemos distintos grupos de los que van a ser juzgados al final de la gran tribulación antes de entrar al milenio.
A diferencia de la iglesia amada, la novia, que está en los cielos, estos van a entrar también a las bodas del Cordero. Estos van a ser los invitados a las bodas del Cordero. Ojo, van a participar, pero no son la novia. La novia es separada de este grupo. Entonces aquí está esa parte. Los distintos grupos entonces que van a recibir galardón. Y finalmente entonces al final del 18 dice la última, la cuarta profecía, y a destruir a los que destruyen la tierra. A destruir a los que destruyen la tierra. Con eso entonces no se está refiriendo a los que tiraron basura o que contaminaron o que tiraron bombas o que quemaron, hicieron incendios, no a los que destruyen la tierra física, sino a los que destruyen la tierra por medio de la corrupción. Toda la corrupción humana que vino por medio de ellos, a los que moralmente corrompieron la tierra. A esos que en Romanos, no vamos a entrar a discernir el texto, pero en Romanos el Señor dice en su palabra, capítulo 1, que van a haber tres grupos de personas que Él va a entregar a sus... ellos insisten en hacer el mal, ¿ok? Si insisten tanto, háganlo, ya, háganlo. No los va a detener. Y si ustedes leen el versículo 24, el versículo 26 y el versículo 28 del primer capítulo, ustedes van a ver, y los entregó a sus pasiones, a una mente reprobada, los entregó. Esos son los que destruyeron la tierra a través de la corrupción moral. Corrompieron la mente de los demás hombres, convencieron a los demás a unirse a la corrupción que ellos estaban haciendo. Esto es interesante. Y así pasamos al 19, que es la otra visión que tenemos acá. Y dice entonces, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Aquí entonces es una visión futura de lo que va a suceder en el cielo, que Dios abre las puertas de su templo y recibe entonces, nos va a recibir a todos nosotros. Es la entrada final, gloriosa, triunfante, donde nosotros vamos a entrar definitivamente una vez y para siempre a la presencia directa de Dios. Le vamos a ver a Él tal como Él es. Y como nosotros vamos a estar en nuestra capacidad espiritual, vamos probablemente, no sé cómo lo vamos a poder percibir, pero le vamos a percibir y de ahí en adelante se va a concretar la comunión perfecta, la comunión que anhela Dios. Esa comunión de la cual nuestro Señor Jesucristo oró ahí en el capítulo 17 de Juan. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor hace una oración magnífica. Esa oración hay que, en el versículo 21, capítulo 17, versículo 21, que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que ellos también sean uno en nosotros. Y después si se saltan al 24, el Señor le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El anhelo de nuestro Señor Jesucristo es eso, que nosotros finalmente seamos uno con Él y tengamos comunión perfecta. Bueno, eso va a ser lo que
nos decía justamente aquí en el capítulo 11, versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo, obviamente para aquellos que están en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahí está el arca. La teoría de los eruditos es que el arca, el arca representa la presencia de Dios. Y el arca siempre ha estado en el cielo, porque Dios siempre ha estado en el tercer cielo. El arca que había en la tierra era una réplica del arca que está en los cielos. Es una forma de traer la presencia de Dios. Recuerden que donde estaba el arca estaba la presencia, entre comillas, material y física de Dios. Y por eso el arca no lo podía tocar nadie, el arca era algo, había una energía, un poder ahí que era inexplicable. Y, y bueno, aquí está el arca en el cielo. Y termina el versículo 19 diciendo entonces, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, toda esta celebración termina entonces con este estallido de gloria, de gozo, mezclado con ira. Recuerden que ahora viene este momento en que Dios comienza la ira absoluta de Él. Y esto es lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante, cómo el escenario se va a literalmente a derrumbar para terminar siendo glorioso, el milenio primero y después finalmente, después de 1000 años, viene la nueva Jerusalén que va a bajar del cielo. Entonces ya es un hecho de que comenzó el fin. Así llegamos al capítulo 12. Este capítulo 12, a pesar de que es breve, es un capítulo sumamente crucial. Aquí es donde se va a explicar muchas cosas que nosotros necesitamos tener en cierta forma en claro para poder entender la conexión entre lo que vimos y lo que vamos a ver de aquí en adelante. Antes de entrar a lo que se llama este tiempo intermedio, en los 3 años y medio entre la tribulación y la gran tribulación, se da esta situación intermedia, donde va a aparecer Satanás en la obra, el diablo. Él va a aparecer como el actor principal a través del anticristo, el profeta, etc. Pero lo que interesa aquí es entender esta relación que va a haber entre los que venían del pasado, los judíos, los cristianos, y cómo el diablo interactuaba. Y este capítulo lo va a explicar. Pero para eso vamos a desglosar el capítulo un poco, porque es un relato que tiene relatos intercalados, entonces como una combinación. Pero comencemos con el capítulo 12 en el versículo 1. Varios relatos intercalados. Dice entonces, apareció en el cielo una gran señal. Y aquí ya empezamos con un punto muy importante. Es la primera vez que va a hablar de una gran señal. En total se van a mencionar 3 señales. Aquí se van a mencionar 2 y más adelante una tercera. Y aquí habla entonces de esta gran señal. ¿Qué dice de la gran señal? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muy interesante analogía que proviene del Antiguo Testamento. Primero que nada entonces es una gran señal, la primera gran señal. La mujer. La pregunta obviamente es, ¿quién representa esta mujer? Y es fácil de entender porque, como lo dice, está vestida del sol con la luna debajo de los pies
y esto todo tiene una explicación sumamente concreta. Y se refiere básicamente a la forma en que José, uno de los 12 hijos de Jacob, que tenía visiones. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento que finalmente los hermanos lo terminaron vendiendo como esclavo y terminó siendo el hombre más importante de Egipto? Bueno, este José tenía estos sueños y uno de los sueños que se lo cuenta al papá, Jacob, era que él tenía esta visión. Pero les invito a que vayan a Génesis capítulo 37, y vamos a ver ahí entonces del versículo 9 al 10, que es la parte que nos interesa a nosotros, donde dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Bueno, aquí es donde podemos extraer: el sol representa a Jacob, la luna representa a la madre, y las 11 estrellas que se inclinan delante representan a los 11 hijos, él siendo la 12ª estrella, como lo dice entonces aquí en Apocalipsis. Y aquí entonces vemos nosotros cómo José tiene este sueño. Y de ahí entonces viene esta analogía justamente que ahora nos habla aquí en Apocalipsis. Esto nos lleva a nosotros entonces a concluir que la mujer que ve aquí Juan como la gran señal en el cielo es Israel, representa a Israel. Jacob, ustedes recuerdan que Dios le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel, y esas son representan los 12 hijos, representan las 12 tribus, y de ahí en adelante nace propiamente tal el pueblo de Israel, que son los judíos. Y continúa en el versículo 2 y dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer es una, figurativamente hablando, que es Israel, estuvo en dolores de parto, estuvo encinta. Y bueno, nosotros sabemos que Dios, a través del pueblo de Israel, va a traer al Mesías, el hijo que iba a nacer de Israel, el hijo de Dios que iba a nacer por medio del linaje que venía desde Adán, pero que aquí comienza, aquí se forma el pueblo propiamente tal, si bien ustedes recuerdan que todo comienza con Abraham. Ahí es donde verdaderamente Dios inicia la simiente del pueblo de Israel, con Abraham, hijo Isaac. Isaac va a tener a Jacob, y Jacob entonces va a tener a los 12 hijos, y estos van a ir a Egipto, y de Egipto va a levantar a su profeta más importante, Moisés, que los va a sacar, y de ahí en adelante ya hay un pueblo de Israel propiamente tal, a pesar de que todavía no habían llegado a la tierra prometida cuando finalmente ellos van a poseer la tierra. Pero ya estamos hablando aquí que esta mujer que está encinta es Israel, que está esperando el Mesías. Y los dolores de parto en la angustia de su alumbramiento fueron todos los años de sufrimiento que tuvo Israel hasta que dio a luz al Mesías.
De ahí viene esta analogía. Entonces, con esto ya tenemos claro que la primera señal es la mujer, que es Israel, y que está esperando al Mesías. Versículo 3. También apareció otra señal. Y aquí vamos a la segunda señal en el cielo. Y esto ya es un poco más fácil de entender por lo que ya sabemos nosotros, ¿no? Pero si uno lo leyera por primera vez, uno se encontraría con este tema que todavía no tiene ninguna explicación hasta el momento. Dice, he aquí un gran dragón escarlata, color rojo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí entonces es la primera vez que se menciona este dragón, no la bestia, el dragón, importante. Y entonces aquí vamos a entrar a la segunda. Pero este tema lo vamos a dejar para el segundo punto. Este necesita un desglose especial. Vamos a continuar con el primer punto, el primer tema, que es esta mujer. Y para eso nos vamos a saltar al versículo 5. Es necesario hacer este salto porque vamos a ver entonces cómo continúa aquí. Y en el versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está entonces el hijo que nace de Israel. ¿Cuál es el hijo que nace? Como lo dijimos, es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que proviene del linaje de David, que proviene del pueblo judío. Él era 100% israelita, judío. Y él es entonces el hijo que estaba esperando esta mujer que se nos describe en el versículo 1 y se nos explica en el 2. Entonces, el hijo. Y aquí hay aquí se forma entre el versículo 5 y el versículo 6, ahora se forma lo que se llama una brecha de tiempo, porque el hijo nació, eh, nosotros sabemos, hace casi 2000 años atrás, Jesucristo nació y ahora en el versículo 6 vamos a leer, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. ¿Se fijan? Y eso ya es profético de que la mujer, este Israel, estos judíos, van a huir. Es algo futuro, van a huir al desierto. Y van a huir ¿cuándo? Ahora. La profecía entonces habla de ahora. Y este tema entonces de que la mujer huyó al desierto está acá en el versículo 6, pero va a continuar en el versículo 14. Y eso lo vamos a ver en la última parte. Este capítulo 12 entonces finalmente se va a dividir en 5 partes. La primera señal fue entonces la mujer. Veamos ahora la segunda señal, que ya vimos algo en el versículo 3. Entonces ahora del versículo 6 volvemos al versículo 3 para poder entender estos dos versículos que van a hablar, el 3 y el 4, que también se va a relacionar con un versículo más adelante. Parece que esto era un poco desordenado, pero la idea es poder entender bien cada parte. Versículo 3 entonces dice, como lo habíamos leído, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ok, aquí está este dragón rojo, escarlata. Como ustedes ven ahí en el cuadro, ese cuadro les da una referencia y
hay distintas cosas que hablan del dragón rojo, el dragón escarlata, que es en el fondo Satanás. Y eso es fácil de entender porque en el versículo 9 dice claramente que ahí habla entonces del diablo, de Satanás propiamente tal. Ese es el gran dragón, que al principio se habla de que es escarlata, aquí en el versículo 9 no dice el color, pero es la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Eso aquí y engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto, sumado a lo que nosotros vamos a leer ahora en el versículo 4, vamos a poder entender entonces de qué se trata, de quién se trata y por qué son estos ángeles que fueron arrojados con él a la tierra. Habla entonces que tiene 7 cabezas. 7 cabezas es el primer punto. Esto de las 7 cabezas que dice aquí en el versículo 3 se explica más adelante en el capítulo 17 de Apocalipsis, donde nosotros vamos a poder ver entonces qué significa que son 7 montes, como dice ahí en el capítulo 17 de Apocalipsis, y estos 7 montes son 7 reinos. Pero aquí en este caso, como estamos hablando de Satanás, que desde un comienzo él ha estado usando reinos para destruir a Israel. Y los 7 reinos que él ha usado en el pasado fueron desde Egipto hasta Roma. Egipto, Asiria, Babilonia, los medos, los persas, los griegos y los romanos. Esos fueron 7 reinos que el diablo usó para destruir, tratando de destruir a Israel, siempre persiguiendo, porque él sabía, por la profecía que había recibido en Génesis, cuando Dios los maldice y le dice que la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, te va a matar. Y desde entonces él trató de destruir la simiente de la mujer. Y ustedes se dan cuenta que la primera simiente que él destruye, ¿cuál fue? La simiente que llevaba el linaje. Y tuvo 2 hijos, Adán, ¿no es cierto? Caín y Abel. ¿Y qué hace? Satanás convence a Caín de matar a su hermano. Después de eso pensó que ya había ganado, pero no se da cuenta y siguieron naciendo hijos. Y en eso nace Set y él es el que lleva el linaje. Y Satanás va a empezar a desarrollar una obsesión por destruir al linaje de Adán, de ahí en adelante. Pero por sobre todo de Abraham en adelante. Ahí es cuando él ya sabe que Dios llama a Abraham y que del linaje y escucha la promesa y todo eso, entonces empieza a tratar de alguna forma cambiar lo establecido por Dios. Y como Dios había establecido que el primogénito era el que iba a llevar el linaje, entonces logró Satanás convencer a Sara y a Abraham de que tengan un hijo con la concubina y de esa manera nace Ismael. Y bueno, pensó que con eso estaba arreglado el asunto porque Ismael iba a llevar el linaje, pero bueno, Dios tenía otros planes a través de Isaac. Isaac entonces el que continúa. Y de ahí empieza entonces toda una lucha contra Israel por todos los medios posibles. Y va entonces a hacer cosas que son realmente sorprendentes. Por ejemplo, a Abraham Dios le promete que la tierra de Canaán, donde Abraham vivió con Lot, ¿se acuerdan? Esa tierra se la promete a su descendencia. Pero resulta que después de que Abraham muere, Isaac tuvo los hijos a Jacob y a Esaú, y ellos dos Jacob tuvo los 12 hijos, y estos 12 hijos terminaron en Israel. Y ahí entonces los oprimió. Pero desde la promesa de Abraham
hasta la entrada a Canaán, Satanás tuvo 400 años para infectar esa tierra, sabiendo que esa tierra iba un día, había sido prometido por Dios para la descendencia, y la infectó, pero espiritualmente, con demonios, con todo lo, se posesionó de esa tierra. Y por eso cuando si ustedes recuerdan que finalmente Moisés no puede entrar, pero Dios usa a Josué para entrar a la tierra prometida a los jóvenes y le da la instrucción a José, entonces a Josué, de destruir todo lo que vivía, hombres, mujeres, animales, todo lo que vivía tenía que ser destruido, niños, ancianos, etcétera. Y Josué, bueno, lo hizo casi bien. Eh, Fue engañado, pero le perdonó la vida a algunos y ahí cometió el error porque esos que sobrevivieron, esos pocos que sobrevivieron, estaban tan infectados espiritualmente que terminaron infectando a Israel. Y Israel entonces de ahí en adelante empezó a desobedecer, a alejarse de Dios al punto que empezaron a pedir un rey. Ya no era rey Dios, sino que querían su propio rey. Entonces ustedes ven que Satanás desde ese momento, desde estos 7 reinos, no ha parado para hacer lo posible por destruir a Israel. Y después aparece la iglesia y ahí se relajó un poco, pero a pesar de eso siguió tratando de mantener a Israel y la Inquisición los persiguió. Después vino Hitler, después vino Rusia, y así los han perseguido constantemente. Y vemos a través de la historia cómo Satanás por todos los medios también, además de la iglesia, ha seguido persiguiendo a los judíos. Y los 10 cuernos que vemos acá, esos también de Daniel nos da luces con respecto a eso, que es lo que son los cuernos. Pero por sobre todo lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 17, porque ahí vamos a ver en detalle qué significan bien estos 7 montes o las 7 cabezas y estos 10 cuernos. Ahí lo vamos a comprender bien. Veamos ahora el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, esto de la cola que arrastró a la tercera parte, de aquí se concluye que los ángeles que cayeron con Satanás fueron la tercera parte de los ángeles que Dios había creado para estar delante de él. Uno de ellos también siendo Satanás, como ustedes lo vieron ahí en el cuadro. Ahí están los pasajes de Isaías y de Ezequiel que hablan justamente de la caída de Satanás. Y esto ¿cómo sabemos? Porque en el versículo 9, que está aquí, leemos que justamente Satanás fue arrojado a la tierra con sus ángeles, con sus ángeles. Y estos son los ángeles que él arrastró entonces, porque los convenció, pero con su cola los trajo a la tierra. Y fueron arrojados a la tierra. Como sabemos, Satanás cayó 2 veces, fue arrojado 2 veces. Esta es la vez final, que es arrojado y es arrojado para siempre. Pero esta señal que estamos viendo habla desde la primera caída, que fue después de que Dios crea el Edén, cuando Adán y Eva están ahí, y ahí él decide entonces engañarlos, y ahí viene la caída de él y queda como el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, él se apoderó del reino del mundo y usurpó el reinado del mundo y se hizo dueño de todos los reinos que vimos justamente al comienzo. Esto es lo que Dios ahora va a recuperar. Y por eso vimos en el capítulo 11, vimos justamente la celebración en el cielo, que aquí vamos a ver otra celebración.
el gozo del cielo de que el reino finalmente es recuperado. Pero Satanás se aprovechó y empezó entonces a maquinar todo tipo, y como dice al final de este versículo 4, él se paró frente a la mujer esperando que ella diera luz. Pero no sabía cuándo iba a dar a luz, no sabía cuándo iba a nacer el Mesías. Entonces, cualquier primogénito importante lo trataba de matar. Y así hasta el día entonces que el ángel Gabriel baja y anuncia a María que ella iba a tener al Mesías. Y ahí entonces él ya sabía. ¿Y cuál fue la preparación para eso? Él tenía que preparar el escenario entonces para poder convencer a un ser humano que tratara de destruir. Y obviamente Satanás no tiene control sobre los seres humanos, los puede engañar, les puede mentir, los puede tentar, los puede, qué sé yo, arrinconar, pero no los puede manipular, no puede tomar posesión y hacer que funcionen como un robot. No, él tiene que usar todas sus estrategias, pero no los puede manipular. Entonces no pudo y buscó hasta que finalmente Herodes cayó en la trampa y fue usado por Satanás cuando los Reyes Magos, los magos llegaron y le contaron de que había nacido el rey de Israel, y ahí Herodes entonces fue usado por Satanás, y ahí fue la matanza, esa matanza espantosa que es relatada ahí en Mateo capítulo 2 de esos de los niños, todos los niños de 2 años para abajo, que fue una matanza absolutamente vil. Ahí podemos ver lo desesperado que estaba Satanás por tratar de destruir al hijo que iba a nacer. Y se paró ahí frente. Entonces el versículo 6 lo vamos a explicar al final en el quinto punto. Vamos a ahondar más en ese versículo 6. Pero vamos al 7. El 7, del 7 al 9, se nos va a relatar este otro relato que está incorporado en este capítulo 12. Es el tercer relato. El primero fue la primera señal, la mujer. De la segunda señal es Satanás, y el conflicto que se va a generar entre ellos dos. Pero este conflicto va a ser resuelto por Miguel. Y aquí vemos entonces en el versículo 7 que dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí estamos, hermanos, hablando de una batalla absolutamente inexplicable en palabras humanas. Ni ciencia ficción podría entrar a explicar esta batalla, pero estamos hablando de algo cósmico, algo de hiperdimensional. Estamos hablando de otra dimensión, estamos hablando... Ángeles no pueden morir, primeramente, no pueden morir. Entonces no se pueden matar entre ellos. Ángeles no sangran, ángeles no sufren heridas. Entonces, ¿qué tipo de batalla fue esto? La única lógica que uno puede aplicar en esto es que eh, Miguel y sus ángeles lograron oprimir a Satanás y a sus ángeles. Es como decirles que les quitaron la energía, los reducieron, los hicieron, porque no se pueden exterminar, no se pueden destruir. Así que lo único que uno puede imaginarse es que aquí ellos, la forma en que los vencieron es que les quitaron los poderes, los fueron como reduciendo. Pero bueno, ¿quién es Miguel? Miguel es muy importante entenderlo porque es el ángel más poderoso que Dios ha creado. No más glorioso, el más glorioso fue Satanás, pero él cayó en el momento en que él pecó, perdió su luz, perdió su glamour, perdió no sus conocimientos ni su poder, pero sí perdió lo impresionante que él era, y cayó.
pero Miguel era el más fuerte, el ángel más fuerte, el ángel guerrero. Y ahí en Daniel capítulo 12, versículo 1, se nos da una muy buena explicación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, y aquí está profetizando ya lo que va a pasar, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Entonces, aquí ya esta es una profecía directamente para este tiempo. Y es bien interesante que aquí en Apocalipsis ahora se está relatando de esta batalla, esta lucha que hubo en el cielo entre Miguel y Satanás. Y el que vence obviamente es Miguel, y Satanás entonces, dado que ya fue vencido, ya no tenía lugar en el cielo. Y aquí se le cierran las puertas para siempre. Satanás en este momento, hoy día, ahora que estamos aquí nosotros en la tierra todavía tiene acceso. Es el acusador, es el que nos acusa delante de Dios día y noche. Todas las cosas que nosotros hacemos, Él las lleva a la presencia y nos acusa. Y mantiene entonces, es como enrostrarle a Dios todas las perversidades que nosotros cometemos como hijos de Dios, Israel comete, etc. Está constantemente en esa tarea. Pero aquí llegó el punto donde es vencido por Miguel y se acabó. Satanás no tiene más acceso a Dios. Ahora es arrojado a la tierra. Ahora viene el tiempo final. Como dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ahí están los dos nombres, en griego y en hebreo, el cual engaña al mundo entero, ¿ya? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ellos ahora van aquí en ese tiempo, justo antes del comienzo de la gran tribulación, Dios va a limpiar el cielo, no va a haber más un ángel inmundo arriba y va a ser arrojado entonces a la tierra, todos ellos. Y se acabó. Satanás nunca más va a poder volver al cielo. Este es el primer paso del fin de Satanás, porque primero es arrojado a la tierra, definitivamente, después va a ser arrojado al abismo y después va a ser arrojado al lago de fuego. Y ahí se termina. Entonces aquí tenemos a Satanás entonces que fue finalmente arrojado a la tierra. Y este es el engañador. Como sabemos nosotros, en Juan capítulo 8, versículo 44, está ese texto maravilloso donde el Señor Jesucristo, en muy pocas palabras, va a hacer un resumen de aquel que es el diablo, que es Satanás. Y dice ahí, ¿ya? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el generador, el creador de la mentira. Y la primera mentira que habló fue con Eva. Ahí abrió la boca por primera vez y inmediatamente empezó con el engaño. Y de ahí no ha parado de engañar al mundo entero. Y eso es lo que justamente dice aquí. Es el que ha engañado al mundo entero y fue arrojado a la tierra. A través del engaño ha hecho todos los desastres que han existido en la historia desde la creación hasta este momento. No nos olvidemos que aquí ya estamos a las puertas de la gran tribulación. Así que estamos hablando todo el tiempo que existió la creación. Satanás ha estado engañando sin parar. Y más encima se da el lujo, como dice ahí en el versículo, que él es el acusador, el que nos va a acusar delante de Dios constantemente.
Y bueno, eso es lo que ese va a ser su fin, aquí en la tierra. Pero ahora el problema es que aquí llegó a la tierra. Y esto es complicado porque aquí va a comenzar entonces la furia de este ser. ¿Mm? Esto va a ser, y esto lo vamos a ver justo un poco más adelante. Entonces, este es el tercer punto. La gran batalla que hubo en el cielo, que en la cual Miguel fue victorioso y arroja a Satanás fuera del cielo, nunca más se le cierran las puertas y Satanás queda limitado enteramente a la tierra con sus ángeles. Así que se podrán imaginar que el desastre que va a haber en la tierra con todos estos demonios poderosos, que no son los demonios que salieron del abismo, esos ya eran poderosos, pero eran demonios de menor categoría, o los demonios que salieron a matar, esos eran como los soldados de estos, pero estos ángeles que cayeron son de otro nivel, estamos hablando muy poderosos, y van a obviamente hacer la última batalla en estos 3 años y medio que le quedan, porque Satanás sabe que le queda muy poco tiempo, como lo vamos a leer más adelante. Ahora pasemos al siguiente punto, al cuarto punto. Vimos el primero, el segundo, el tercero y ahora vamos al cuarto. Y aquí entonces llegamos al cuarto punto. Y este es interesante porque aquí nuevamente estamos frente a una celebración. Aquí está ya estamos en la cuarta celebración. ¿Se recuerdan? La primera fue capítulo 4 y 5, la primera celebración en el cielo. Después en el capítulo 7 vimos uno, en el capítulo 11 vimos otra celebración y aquí ya estamos en la cuarta celebración. Va a ser maravilloso. Todavía nos quedan dos más, el 15 y el 19 van a haber otras celebraciones. Podemos ver que a pesar de que lo que está sucediendo es terrible, para los redimidos, para los salvos, para los ángeles, para Dios, es algo absolutamente glorioso. Porque esto era lo que Él había prometido, que un día Él iba a hacer justicia y que iba a volver a tomar su reino. Entonces, aquí está esta gran celebración. Versículo 10 dice entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche, lo que habíamos hablado recién en esto de la gran batalla que hubo antes. El acusador estuvo ahí sin cesar. Pero aquí hay que poner atención porque dice una gran voz en el cielo. Normalmente esta gran voz era o de Dios o de un ángel o de los ángeles. Pero en este caso vamos a tener que poner atención porque ¿quién es esta gran voz que dice esto? Y para poder responder eso, nosotros necesitamos ver lo que dice ahí en el versículo 10, porque habla de nuestros hermanos, de nuestros hermanos. Y eso es el indicador de que esta voz, al parecer, no puede ser ni de los ángeles, ni de ninguna otra criatura que está en el cielo, porque todas las criaturas que están en el cielo no son hermanos nuestros, sino que siempre se refiere a hermanos aquellos que tienen la misma fe en Jesucristo. Entonces aquí con eso nosotros nos damos cuenta de que aquellos que están en el cielo, ¿quiénes están en el cielo? Hasta el momento en el cielo solamente está la iglesia. Solamente está la iglesia y los que están a la espera de entrar a la presencia de Dios. Y ahí, aquí es donde es difícil decir si son solamente la iglesia o la iglesia y los mártires. Todos los cristianos que están en el cielo están entonces gozosos esperando este momento para celebrar estas 4 cosas que se mencionan acá.
Aquí se mencionan 4 cosas por las cuales se da esta tremenda celebración en el cielo. Primero dice, ¿ah? Ahora ha venido la salvación. La salvación total. Estamos hablando de la salvación de todos los que van a ser salvos en todo en la obra de Dios. Ha venido. Está hablando del presente futuro, porque todavía no se completan, todavía falta un grupo pero ya está asegurada, es salvación total de la creación. Recuerden que Dios va a restaurar todas las cosas a como eran antes. Entonces él va a salvar toda su creación. Y aquí se da entonces, ya se anuncia que ha venido la salvación total. En el segundo punto dice que el poder absoluto, aquí se va a manifestar, en este momento de aquí en adelante, se va a manifestar el poder absoluto de Dios, el poder triunfante, glorioso de nuestro Dios y de su Cristo, como dice ahí. El poder que siempre sabíamos que Él es todopoderoso, pero aquí se va a manifestar. Ya Miguel demostró una parte al arrojar al ángel y a sus demonios, a Satanás y a sus demonios a la tierra. Ese ya es una primera expresión, pero ahora viene el derramamiento del poder total de Dios. Tercer punto dice, y el reino de nuestro Dios, el reino de nuestro Dios, el reino que va a preparar para su Hijo Jesucristo, viene ahora, Él viene a tomar control sobre el reino que siempre le ha pertenecido, nunca lo perdió, pero que Satanás usurpó por un tiempo y ahora lo va a tomar, va a reinar entonces gloriosamente delante de toda su creación. Y cuarto, la autoridad de su Cristo, de Jesucristo, la autoridad total sobre todo lo que Él mismo creó. Ahora viene, Él va a tomar esa autoridad. Siempre lo dijo, recuerdan que en Mateo capítulo 28 dice el Señor, toda autoridad o toda potestad me es dada. Toda autoridad y potestad me es dada. Es un hecho, lo tiene. Él nunca dejó de ser el más poderoso. Pero ahora viene entonces la autoridad total y se va a manifestar cuando Él llegue a la tierra y comience a reinar con toda la autoridad. Y una quinta que no es, no es una de las razones, pero que dice al final, ¿ya? El acusador de los cristianos, ¿ya? Fue lanzado fuera. Ese es otro motivo de gozo y de celebración en los cielos. Y es bien interesante porque este acusador nos acusaba a nosotros. Y si ustedes se recuerdan, ahí en Romanos, si ustedes se fijan ahí en Romanos 8, versículos 31, 33 y 34. Tres preguntas. ¿Cuál es la primera? Dice, ¿qué pues diremos de esto? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién es contra nosotros? Satanás es contra nosotros. Pero ¿quién puede hacer algo contra nosotros? Nadie no puede hacer. Pero Satanás estaba contra nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos? En el 33, ¿quién acusará? Satanás es el que nos estaba acusando. ¿Puede él hacer algo? No, porque Dios es el que justifica. En el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Ese era Satanás. Él nos acusaba, nos condenaba, estaba contra nosotros. Pero aquí, como lo dice claramente, Dios es con nosotros, por lo tanto, Él está perdiendo literalmente el tiempo. No tiene ninguna chance. Y ahora que fue arrojado fuera, claro, ahora se pone más peligroso porque ahora está limitado exclusivamente a la tierra. Pero sigamos la celebración de los cielos. Y dice en el versículo 11,
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos, y ahí está profetizando justamente que cómo van a vencer los que todavía están en la tierra. ¿Por qué van a poder vencer? Por la sangre de Jesucristo. Aunque van a ser muertos y torturados, nunca van a negar a Cristo, no lo van a negar, van a vivir. Algunos incluso van a entrar al milenio, como los 144.000, que también están en la tierra en este momento. Y van a pasar por estos 3 años y medio que quedan, la gran tribulación. Y recuerden que es el tiempo más horrible, como lo leímos recién en Daniel, donde hablaba justamente de que este es el peor tiempo, pero Miguel va a ser el vencedor que va a ayudar a que todos logren salir adelante. Por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos. ¿Ya? El testimonio que ellos dieron los va a guardar espiritualmente hablando. Recuerden, hermanos, que nosotros, Dios nos guarda espiritualmente. Es nuestra alma y nuestro espíritu que Dios está interesado. El cuerpo, bueno, lamentablemente va a sufrir. En una u otra forma va a sufrir. Pero el cuerpo se deja. El cuerpo no permanece para siempre. Tiene una función temporal, dura un tiempo y se acaba. Pero tu alma, tu espíritu, que va a glorificar a Jesucristo por toda la eternidad, eso es lo que Dios va a salvar. Pero lo salva a través de la sangre, la palabra y esa entrega total hasta la muerte, como también se lo dijo a la iglesia de Esmirna, esa petición que le hace: sé fiel hasta la muerte. Bueno, aquí va a haber mucha gente en este periodo que van a ser fiel hasta la muerte. Bastante horrenda, porque se van a dar varias cosas que son muy espantosas, no solamente por el ataque de los demonios y de Satanás y de todas las cosas, sino que también por la persecución de los seres humanos y lo que la bestia finalmente va a hacer con la instauración de ese número, esa marca de la bestia que les va a impedir comprar y vender, y van a sufrir las consecuencias de eso. Así que ellos van a vencer, van a vencer. Eso es algo que pueden tener seguro, y me imagino que aquellos que van a leer esto en ese tiempo van a tener esa gloriosa certeza en su corazón de que, aunque va a ser horrible, ellos van a vencer. Y el versículo 12 entonces termina diciendo: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Alegraos. Ahora ya estamos nosotros ahí, claro. Es gozoso saber que la obra de Dios va a terminar perfecta, aunque todavía estamos observando el desastre y el horror que se está librando en la tierra. Pero sabemos que la obra es perfecta y va a terminar gloriosa, de forma gloriosa. Aunque todavía se van a desatar cosas espantosas, como dice al final del versículo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, es que hay que tratar cuando uno lee esto, dice los moradores y del mar, los que moran en el mar, todos los seres que están vivos, porque todo va a ser usado por Satanás para de alguna forma poder atacar a la simiente de Israel y a los cristianos, a los simientes de la mujer, como lo vamos a leer en la última parte, en la quinta parte que viene después. Terrible, absolutamente terrible. Y aquí está entonces este versículo que está en Mateo capítulo 24, como dice ahí. En Mateo capítulo 24. Ahí es donde entonces va a Jesucristo mismo lo dijo. Él lo profetizó justamente y dijo
que iba a ser absolutamente horrible lo que iba a suceder. Ahí del 21 al 22, porque habrá entonces gran tribulación. Jesucristo profetizando la gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahí el Señor entonces ya está profetizando justamente eso que va a suceder aquí. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido. Ahí está, abajo. Aquí va a venir entonces ahora el horror. Y este es el quinto punto entonces, la persecución final, del versículo 13 al 17. Aquí viene entonces lo que ya profetizando y viendo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Versículo 13 entonces dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Dragón, Satanás, vio que fue arrojado a la tierra, entonces aquí ya estamos hablando de que aquí comienzan los 3 años y medio. Ya sabe que está en la tierra, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de hacer nada. Y va a perseguir a la mujer que dio a luz. La mujer que dio a luz es Israel. Los judíos los va a empezar a perseguir porque sabe que ese es el pueblo que tiene que redimir Dios y que está evangelizando Dios. A través de los 144.000, el ángel que voló, los dos testigos que vimos en el estudio pasado, ellos están evangelizando. Entonces aquí Satanás se ensaña por estos 3 años y medio finales que le queda a través del anticristo y el falso profeta que vamos a ver en el próximo estudio, que vemos ahí en el capítulo 13, cuando habla de la bestia que sale del mar y estas dos bestias que van a trabajar juntas. Esa va a ser, por medio de ellos, a ellos los va a empoderar para hacer todas las maravillas, los milagros y las cosas horribles que van a hacer, pero que el mundo se va a fascinar. Y así va a cautivar a muchos, muchos millones de personas que van a seguirle, que le van a adorar, que ya están fascinados con el anticristo por lo que está haciendo, pero esperen cuando el anticristo empiece a hacer milagros. Ahí va a ser impresionante. Y el versículo 14 nos dice entonces, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente está esta clara explicación que no nos deja ningún lugar a duda de que es un tiempo definido. Estamos hablando justamente de los 3 años y medio. Y a esta mujer entonces le fueron dadas estas 2 alas. Y esto es una alusión directa a lo que dice en Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahí está esa alusión. Dios cuando rescata de esa forma, usando esta analogía de las alas de águila, ¿no? Como que los llevó y los trajo fuera del peligro. Aquí lo va a hacer lo mismo. Y en Deuteronomio, como ustedes ven ahí también, 32 del 10 en adelante, pero específicamente en el 11 y en el 12 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Entonces, aquí nuevamente está este versículo 11 que nuevamente Dios está usando el ejemplo del águila. El águila representa obviamente en esos tiempos el pájaro más poderoso porque es el que más alto puede volar, el que tiene las alas más grandes. El cóndor no se conocía todavía, parece, porque el cóndor es un poco más grande, pero
En todas partes habían águilas que eran muy grandes y eran usadas como ejemplo. Es figurativamente hablando, por supuesto. ¿Mm? El remanente judío que no va a ser destruido. Los demás cristianos sí van a ser muertos, pero el remanente judío que va a entrar a... ellos van a escapar, como dice ahí, a su lugar donde van a ser sustentados. El lugar no, obviamente nadie sabe dónde está, es un lugar que Dios sabe y que Él los va a cuidar ahí eh, hasta el día entonces que ellos puedan entrar al milenio con nuestro Señor Jesucristo. Pero ese grupo va a ser salvo. ¿Y cómo van a ser salvos? No se sabe, no se dice, solamente habla de que del desierto. El desierto, hay mucho desierto en las áreas alrededor de Jerusalén y de Israel, Jordania, Líbano, Siria, hay desierto por todas partes, hacia abajo, sobre todo hacia el sur, Egipto, la punta del Sinaí, todo eso es desierto, podría referirse a cualquiera de esos lugares. No se sabe a dónde los va a llevar, pero va a ser en la cercanía de Jerusalén. Y así pasamos al versículo 15. ¿Ah? Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Agua como un río. Y aquí hay una interesante explicación en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 15, como ustedes ven ahí, donde dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, esta analogía que usa aquí de decir las aguas que arrojó el Satanás detrás son probablemente muchedumbres, gente, ejércitos, no sabemos. Pero va a ser frustrante para Satanás porque no va a lograr hacerles nada, no va a poder tocar a los judíos, porque son el remanente que Dios está guardando para entrar al milenio. Pero, como ustedes ven, ahí dice claramente que Él va desesperadamente a usar esta manera de tratar de destruirles. Y es un poco copiando esto que Dios ha hecho con Él, justamente. Y ahora en el versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y esto, aquí viene algo muy interesante porque esto sucedió antes. Esto ya sucedió una vez. Y si ustedes van ahí, como dice ahí dice Números 16, 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Esto ya sucedió una vez. ¿Ah? Y literalmente la tierra abrió su boca y cayeron todos ahí. Entonces, en Éxodo también, ahí también le agrega, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Si va a ser así de literal, no lo sabemos, pero podemos ver que ya hubieron instancias en las cuales algo así sucedió. La tierra literalmente los tragó. Así fueron salvados entonces porque la tierra se los tragó. Y en el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí entonces vemos que el dragón, Satanás, literalmente
Es tanta la rabia que tiene, que tan desesperado que está, que se dio cuenta de que no pudo hacerle nada a Israel, que decidió entonces exterminar a los creyentes, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí se está refiriendo literalmente a los demás. Entonces ahora el objetivo de él es ir y destruirlo. Pero obviamente va a tener que usar a los seres humanos que están en la tierra en ese momento. Aunque la bestia puede estar en un solo lugar, digamos, Satanás no puede ir y matarlos así a destajo a donde estén, sino que tiene que usar a los mismos seres. Y ahí va entonces a usar toda la maquinaria que va a tener a su disposición para poder llevar a cabo esta horrenda matanza de los últimos cristianos que todavía están en la tierra. No se sabe si algunos de ellos se van a salvar al final y van a poder entrar al milenio. Es posible, no lo sabemos. No dice cuántos va a matar, pero definitivamente va a hacer guerra contra. La guerra espiritual que van a vivir ellos va a ser muchísimo peor que la que estamos viviendo nosotros. Nosotros también estamos viviendo una guerra espiritual, a pesar de que la mayoría no estamos conscientes de que está sucediendo eso, pero es una realidad. Y Efesios capítulo 6 lo dice con todas sus letras. Solamente que los demonios, los ángeles caídos, están todavía con Satanás involucrados en muchas otras cosas y como todavía tienen acceso al cielo, no sabemos en qué medida están obrando, pero aquí, en esto que estamos leyendo acá, van a estar aquí en la tierra, ya no van a poder salir de acá, van a tener que hacer lo que puedan mientras todavía tienen tiempo y saben que tienen poco tiempo. Satanás sabe que tiene poco tiempo. Entonces, va a ser un escenario. Aquí comienza un escenario como Jesucristo, como lo leímos en Mateo, que nunca antes ha habido ni nunca lo habrá. El peor tiempo que ha habido en la existencia de la humanidad. Y va a terminar con una batalla absolutamente espantosa. Así que, hermanos, ya tenemos un escenario, pero como lo vimos al comienzo, a pesar de lo terrible, hay una celebración en los cielos, hay gozo en el cielo y para nosotros que estamos todavía aquí en la tierra, hoy día, nos debiera animar a tomar más en serio esto que estamos viviendo como cristianos, esta vida nueva, esta experiencia casi extraña que vivimos como seres humanos, pero que somos cristianos, como dijo el Señor en su oración, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es raro, eso no se puede explicar fácilmente. Aunque intelectualmente lo podamos entender, una cosa es vivirlo. Y vivirlo pareciera que nosotros somos igual que todos los seres humanos. Sí, exteriormente, pero interiormente no. Interiormente nuestra alma y nuestro espíritu ya son de Dios. Y nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada, nada, no hay nada. Estamos en su mano espiritualmente, nuestra alma y nuestro espíritu. Pero nuestro cuerpo, claro, todavía está aquí y estamos viviendo esta compleja existencia sabiendo que vamos a la vida eterna, pero todavía estamos acá. Por eso, hermanos amados, recordemos el tremendo amor que Dios demostró al enviar a su Hijo Jesucristo, quien vino y se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos amados, eso a nosotros nos debiera mover a rendirnos completamente, a reentregarnos y a alabarle y glorificarle incesantemente, porque realmente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es algo que
no vamos a poder entender completamente aquí. Cuando estemos allá, nos va a pasar lo que está descrito acá. Vamos a hacer ese coro celestial. Nosotros vamos a estar ahí como los 24 ancianos, arrojando nuestras coronas delante de Él, eternamente y para siempre, porque ahí vamos a comprender el verdadero sacrificio, el sacrificio que hizo un ser perfecto. Nosotros no lo podemos entender como un ser perfecto, porque no entendemos la perfección, no podemos entender la absoluta santidad de nuestro Señor Jesucristo, pero es una realidad. Él es lo más sublime que existe. No hay nada más sublime que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que con eso, hermanos, les invito a que le demos gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, en una oración juntos en un mismo espíritu. Considerando que estas cosas son hoy día para nosotros una advertencia, para ellos, para los que van a leer en ese día, ya no va a ser una advertencia, va a ser claramente una verdad que se va a cumplir y que se van a tener que preparar porque van a tener que sufrir las consecuencias. Démosle gracias a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Alabémosle y glorifiquémosle. Amén. Oremos. Oh Dios bendito, ciertamente este fue un capítulo eh, con mucha información y te damos gracias por habernos ayudado a poder desglosarlo y entenderlo, y seguimos dependiendo de ti en todo momento para que tú nos sigas ayudando a comprender algunas cosas que son difíciles de entender en esta revelación de tu Hijo Jesucristo, que tú le diste a Él para que Él la revelara a nosotros por medio de su apóstol amado, Juan, nuestro hermano en Cristo Jesús. Bendito sea tu santo nombre, oh Dios eterno. Gracias por este estudio y seguimos rogándote que nos ayudes a continuar adelante con este estudio que hemos iniciado, para que en todo momento y siempre glorifiquemos a tu Hijo por habernos redimido con su sangre y ya seamos partícipes de la celebración que vamos a tener un día cuando estemos eternamente en tu presencia. Aleluya, gloria sea a tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.